Y buenos días, nos vemos nuevamente después de el receso. Hoy día martes. Vamos a continuar precisamente en donde los había dejado. Vamos a empezar con lo que se llama movimiento relativo. En la clase anterior habíamos... ¿cómo se Sí, habíamos introducido las ideas, la motivación por la cual necesitamos eh, una teoría de movimiento relativo. Porque sabemos de que para un marco de referencia, para un observador, en el video de este cañón que lanzaba una pelota verticalmente y simultáneamente se desplazaba en un riel a velocidad constante, la pelota que salía del cañón se ve su trayectoria parecía una parábola. Mientras que para un observador que estaba acompañando el cañón, la pelota simplemente subía y bajaba. Entonces, para eso tengo estos tres vectores de aquí. Voy a borrar estas cosas para hacer un poco más de sentido. Aquí tenemos un objeto P. Simplemente un objeto P, el cual puede estar moviéndose, puede estar quieto. Típicamente está moviéndose cuando estamos hablando de problemas que involucran movimiento relativo. Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que en este caso nosotros conocemos dos de estos vectores. Conocemos este y conocemos este. Este siendo aquí, claro, un origen, que en este caso estaría siendo nuestro punto de vista, en el que, sin importar en el marco de referencia que estemos, nosotros no vemos que, o más bien nos sentimos el movimiento propio de nuestro marco de referencia. De la misma forma en la que yo puedo estar en un auto, moviéndose a velocidad constante, no voy a ver que el auto se aleja de mí, sino que voy a estar dentro del auto y voy a ver que todo alrededor se aleja de mí a la velocidad a la que se está desplazando el auto. Entonces, O representa el punto de vista del observador. O' es otro observador, el cual uno sabe de que se está desplazando a cierta velocidad. Y por supuesto, P es un punto en el espacio, el cual nosotros queremos saber su posición respecto a este otro observador. Entonces, nosotros sabemos dónde está P respecto a nosotros, porque lo podemos ver, lo podemos medir, podemos decir, ahí está P. Déjenme calibrar nuevamente la exposición, porque de verdad el P se... Ah, no, soy yo. Era mi pantalla. En fin. Ahora, para no confundirlos, voy a introducir una notación no estándar que la inventé yo más que nada para que esta, eh, por decirlo así, reflejase lo que está, o sea, esta notación eh, transmitiese la información que está representando. Si yo digo que el vector R tiene O este símbolo P, es de que R es la posición de P respecto a O.
esto, piénsalo como un símbolo de ojo, una proyección de una línea visual. Entonces es O el que está mirando a P. Entonces es la posición de P respecto a O. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo funciona esta notación? ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor? Sí. Bien. Tenemos dos puntos, O y P. Están conectados por este símbolo. Este símbolo, piénselo como un ojo. Una proyección de una línea visual. Entonces, es O el que está mirando a P, ¿cierto? Sí, Ya. sí, sí, sí. Entonces, este vector de aquí es O hacia P. Es una proyección de una línea desde O a P. Entonces, podemos decir, esto es cuánta distancia y en qué dirección está P respecto a O. Es como O está diciendo que es la perspectiva de la posición de P respecto a O. Entonces, si es O mirando a P, es la posición de P respecto a O. ¿A qué como recíproco se refiere? O sea, sí es recíproco, pero en la manera de que si es que yo invierto este vector, o sea, si lo multiplico por -1, lo que me daría es P, o sea, la posición de O respecto a P. Cuando invertimos los vectores también invertimos las perspectivas, porque si multiplico este vector por -1, el sentido cambia, pero también es el mismo sentido que de P hasta O. Pero hiciste que me Ah, adelantara un poco. bueno. Pero lo que quiero que entiendan es de que O mirando a P significa esto, que es de O hasta P. ¿Estamos? Sí, creo que sí, gracias. Ahora, bajo esta notación tenemos lo que escribí aquí. La posición de P respecto a O, la posición de O' respecto a O, y esto es lo que queremos encontrar aquí. Queremos saber la posición de P respecto a O'. Queremos saber cómo es de que la otra persona, el otro observador, el otro marco de referencia, está percibiendo el movimiento. Entonces, con esta simple construcción, nosotros, si es que nos acordamos de la suma de vectores gráfica, podemos ver de que tenemos un punto de partida aquí, otro vector, y este vector empieza aquí hasta acá. Entonces, el vector que conecta donde parte el primer vector y termina el último vector es la suma entre estos dos. Entonces, este más este me da este. Y este es conocido y este es conocido. Entonces conocemos dos para conocer un tercero. Y ya tenemos una ecuación que involucra a los tres. La cual sería R U P
sería R O prima más R O prima P. Pero este es el punto de partida porque queremos saber cuánto es esto. ¿No? Ya sabemos, ya en este ejemplo conocemos estos dos. Queremos conocer esto. Así que voy a borrar esto de aquí. Entonces, simplemente despejamos aquí, pasamos esto aquí y pasamos esto de aquí a acá. Entonces, y esta sería nuestra primera ecuación, o quizás la única ecuación que simplemente nos dice cómo es la posición de algo respecto, así, cómo es la posición de un objeto P respecto a un marco de referencia secundario o prima. Ahora sí, todavía no estamos involucrando ningún tipo de movimiento del marco de referencia en sí. La gracia es de que O' se esté moviendo. Entonces, para eso primero tenemos que caracterizar su movimiento respecto a O. Por supuesto, esta podría ser simplemente Profe, la posición, ¿sí? que no debería ser el O' con respecto a O el que esté restando al O' con respecto a P. O sea, perdón, al P con Claro. respecto a O. Es, sí. Un momento, vamos a corregir esto. Es O' P menos O'. Ahí está. Sí. Por alguna razón fui por lo menos intuitivo y pasé estos dos al otro lado en lugar de pasar este. Pero sí, ahí está. Disculpen. Entonces, para lo que necesitamos describir es esto, pero O' se está moviendo por sí mismo. Entonces, bueno, una nota, esto también se relaciona con algo llamado transformaciones galileanas, pero eso es como un punto de vista ya más matemático que físico. Esto lo estamos generalizando para nosotros poder más bien tener la idea de cómo funciona la matemática más de que la matemática puramente en sí. En fin, digamos que la posición de O, así, de O' en O es así. En el tiempo, no hay que olvidar la dependencia en el tiempo, sería, por supuesto, así, una posición inicial más una velocidad propia de O'
por el tiempo. A todo esto, esto es lo más general que podemos llegar. ¿Por qué? Porque esta teoría de movimiento relativo se rompe cuando los objetos están en aceleración. Si están acelerando, las cosas se ponen más raras y lo más raro que vamos a alcanzar es cuando alcanzamos movimiento circular. Por ahí yo me estoy adelantando un poco. Pero en fin. Lo más general es cuando tenemos al segundo marco de referencia, o prima, moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme. Esto es lo que está aquí. Sé que parece muchos símbolos los que están ahí, se ve complicado, pero no es más que nada. Esto solamente está diciendo O' se está moviendo con velocidad constante respecto a O. Es como si hubiese dibujado un vector de velocidad por aquí. Eso es todo lo que está diciendo. Ahora, podemos también tener, bueno, típicamente tenemos AP también moviéndose respecto al marco de referencia del observador. Y es claro lo que está. Estas dos cosas que voy a escribir describen en términos muy generales lo que está sucediendo en el video de la clase anterior. La pelota, primero que nada, tiene una velocidad respecto tiene una velocidad respecto tiene una velocidad respecto al marco de referencia O y tiene una velocidad respecto al respecto al marco de referencia O'. A todo esto, estamos tratando de caracterizar aquí todos los movimientos que tienen cierta relatividad. O sea, estamos tratando de caracterizar todos los movimientos que podemos caracterizar en un marco de referencia estacionario para cuando este marco de referencia, o más bien cuando necesitamos saber cómo otro marco de referencia en movimiento rectilíneo uniforme de estos mismos movimientos. Ahora sí. La posición de O respecto a P. Por supuesto, una posición de P respecto a O inicial más una velocidad de P por el tiempo. No. Vamos a obviar esto porque, por supuesto, la posición de P respecto a T podría ser un movimiento acelerado. Tenemos que mantener la posición de P lo más general posible. O sea, tenemos que mantener esto lo más generalmente posible porque es P el móvil que puede hacer lo que tenga que hacer, lo que se le antoje ser. Y aún así vamos a poder caracterizarlo respecto a otro marco de referencia que se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si metemos esto, aquí nos va a quedar algo súper feo, pero sería la versión más útil que podemos tener.
Ahora, todo esto es vectorial. Sí, así que no solamente es una suma y resta, sino que estamos hablando de una suma y resta de vectores. Aunque típicamente no encuentro de que vayan a necesitar esto, porque si es que se pueden imaginar las situaciones, la mayoría del tiempo van a terminar recurriendo a esta, y la ecuación que vamos a ver ahora mismo. Voy a tener que borrar este diagrama. Así que, si agarramos esto y dividimos toda la ecuación, o sea, a ambos lados del signo igual, por una variación en el tiempo, un delta t, lo que vamos a tener es esta cosa. De por sí tiene, no nos dice mucho en esta forma, pero podemos modificar la notación de forma de que nos haga más sentido. Aquí nos dice la velocidad de P respecto a prima, que es lo que nos interesa saber cómo es que O' ve las cosas, la posición de P respecto a O, a la velocidad de P respecto a O, y la velocidad de O' respecto a O. Pero si es que entendemos lo que nos está diciendo cada uno de estos símbolos, esto es la velocidad esta es la velocidad de O', la velocidad propia del segundo marco de referencia. Esta es la velocidad de P, la velocidad propia de P. Y esto es lo que estamos buscando. ¿Cómo es que V la velocidad de P? O sea, ¿cómo es que O' V? Velocidad de P. Entonces, ahora, si es que ponemos diferentes escenarios, con esto vamos a entender varios de los fenómenos que ocurren cuando ya sea sabemos de que nos estamos moviendo en un móvil con velocidad constante y vemos las cosas pasar a nuestro alrededor, o precisamente como es que dos personas pueden ver las cosas de distinta manera dependiendo si es que uno está, o sea, más bien, dependiendo en qué marco de referencia esté cada uno. Uno se puede estar quieto, estar parado en el suelo, sin estar dentro de un método de transporte,
mientras que otro puede estar dentro de un método de transporte mirando a la otra persona que está en el suelo. Entonces, para hacer más, para partir por un ejemplo sencillo, vamos a reducir esto a una situación que solamente involucra una dimensión. Tenemos, primero, una estación de metro. Y tenemos una persona aquí. Tenemos un metro. El cual se está dirigiendo en dirección este, con una velocidad v. Y el mismo modelo y el mismo tren y el mismo todo, pero en la dirección contraria. Y por supuesto, en cada uno de estos tenemos un pasajero y otro pasajero. El tren de arriba va a ser el tren A, el tren de abajo va a ser el tren B y nuestro observador estacionario va a ser, por supuesto, el pasajero que está esperando a subirse a uno de estos metros. Y, por supuesto, el tren que se está moviendo en dirección oeste también se mueve con una velocidad v. Entonces, partamos por lo sencillo. Sin ni siquiera tocar esta ecuación. Nosotros tenemos que... sí, vamos a ponerle O. Necesitamos nombres. A va a ser Alicia. B va a ser Bob. Y nuestro observador del suelo va a ser Osvaldo. Listo. Ahora, Osvaldo claramente ve que Bob se está moviendo con una velocidad v para allá. Eso lo tenemos claro. Ahora, sin siquiera tocar la ecuación o mirarla, esta respuesta la tiene. ¿Qué es lo que ve Bob respecto a la velocidad de Osvaldo? Si le preguntamos a Bob cuál es la velocidad de Osvaldo, ¿qué nos va a decir? Que está quieto. O sea, sí, claro, es una persona. Nos va a decir que está quieto. Por decirlo más físicamente, ¿cómo es que, sí, si le preguntamos a Bob, ¿de qué forma se desplaza la imagen de Osvaldo que llega a él, a sus ojos? Solamente la imagen. A su misma velocidad. ¿Pero en qué dirección? Contraria. Precisamente. Entonces, vamos a ver si es que esta observación que nos parece obvia y supongo, bueno, y es lo correcto, porque es una percepción universal y, claro, se puede medir con instrumentos que no requieren la percepción humana, pero eso es otro tema. Entonces, esta cosa de aquí, la velocidad de, así, la velocidad de Osvaldo
respecto de Bob sería, por supuesto, la velocidad propia de Osvaldo. Ah, no, claro. Sería B Bob. Ah, ya me confundí solo. No. Así que la velocidad de O' sería V menos la velocidad propia de ¿no? Sí. Y esta sería la velocidad de Osvaldo respecto de Bob. Así, por supuesto. Porque en este caso O y P son el mismo objeto, por supuesto. Esto colapsa en la velocidad de O respecto a O y siempre va a ser cero. Entonces, esto simplemente se traduce en que la velocidad de la velocidad de de O respecto a B. Ahí está. Entonces, la velocidad de O respecto a B, de Osvaldo respecto de Bob, va a ser menos V. El cero es porque la velocidad propia de P colapsa simplemente en el hecho de que el objeto es el observador, entonces sería O respecto a O en este caso. Por eso es cero. Y claro, nuestra ecuación está de acuerdo con nuestra observación. Bob, si ve en su, o sea, Bob no ve de que Osvaldo se está moviendo, sino que la imagen de Osvaldo, lo que percibe es de que está dejando atrás a Osvaldo. Ahora veamos qué nos dice Alicia de Osvaldo. Alicia se está moviendo con una velocidad menos v. Entonces, por supuesto, sabemos de que Osvaldo no se está moviendo porque él es el observador en este caso. Alicia se está moviendo con menos v porque se está moviendo en dirección oeste. Entonces, ve que Osvaldo se está moviendo, o más bien está dejando atrás a Osvaldo, pero en la dirección contraria. Y de nuevo, la teoría está de acuerdo con nuestras observaciones. Ahora, lo que nos dice la intuición es de que si es que les preguntamos a, por ejemplo, a Bob, cómo es que se ve la imagen de Alicia, Bob diría de que se está alejando de él en dirección oeste a una velocidad 2v. Y simultáneamente Alicia va a decir de que Bob se está alejando de ella a una velocidad 2v en dirección este. Voy a cambiar la posición de estos vectores porque me está ocupando mucho espacio. Entonces, para eso primero necesitamos así. No tenemos en sí una teoría para
Bob respecto a Alicia o Alicia respecto a Bob, porque cada uno de ellos se está moviendo respecto al otro. Pero podemos encontrar este resultado usando los que encontramos anteriormente, que era así. A respecto de O y respecto a O, no. Así, era A respecto de O y B respecto de O. Entonces era como A mirado a Osvaldo, bueno, Alicia mirado a Osvaldo y Bob mirado a Osvaldo. Entonces, con eso teníamos de que A, Alice miraba a Osvaldo, que se alejaba con una velocidad v positiva, y Bob miraba de que Bob se desplazaba con una velocidad v negativa. Entonces, ¿qué brujería matemática usamos para encontrar A respecto a B? Pues bien, entonces, si usamos esto, probablemente tengamos la respuesta. Entonces, sigamos los índices a ciegas. Entonces, A respecto a B, este sería, este tendría que ser otro observador. Pero por mientras, B menos, voy a borrar aquí, B, y aquí sería A, y aquí necesitamos otro observador. Por supuesto. O, B, y A, O. Ya tenemos este, pero no tenemos esta cosa. Pero no hay que olvidar de que estas perspectivas estas perspectivas, por supuesto, son inversas. De la misma forma de que de que O respecto a B es menos V, B respecto a O es el inverso. Cambiamos el sentido, cambiamos la perspectiva también. Entonces, de O a B sería menos, así, sería menos menos. No importa. Esto es menos el cambio de estas dos perspectivas, entonces sería menos B O, menos A O, y esto sería, por supuesto, esto sería menos, así, esto sería menos V, esto sería menos V, sí, esto me da 0, usa. Lamentablemente no, estas cosas no resultan. Es como había predecido, era como había predicho.
Esto no está diseñado para dos marcos de referencia, moviéndose uno respecto del otro. Pero aún así, si es que no funciona, la matemática, tenemos el sentido común. Probablemente veamos cómo justificar esto en una próxima clase. Pero por mientras vamos a terminar esta clase con lo que vinimos a probar. Entonces, teníamos O, que era la perspectiva de la clase, viendo un movimiento parabólico, y O', viendo un lanzamiento vertical. Entonces, podríamos tratar de probar esto usando la ecuación de posición, pero lo que caracteriza a estos movimientos es precisamente las velocidades con las cuales estamos trabajando. Entonces simplemente podemos usar esta ecuación para probar el hecho de que estas dos perspectivas existen simultáneamente. Entonces, en O, así, la velocidad, así, P, por supuesto, sería la pelota. La velocidad de la pelota respecto a la clase sería, por supuesto, a la velocidad, sí. Primero, la velocidad en X, sí, por supuesto, sería la misma velocidad con la que se lanzó el carro. Vamos a llamarlo velocidad en X. Y la velocidad en Y sería la velocidad de lanzamiento. Vamos a llamarla V0i menos GT, porque es un lanzamiento vertical. La velocidad inicial en Y sería positiva. Y para contar por la gravedad, por supuesto, tiene que estar el GT. Ahora, tenemos que llegar al resultado de O', el lanzamiento vertical, solamente usando esta ecuación. Entonces, lo otro que estamos como simulando que conocemos, o más bien, vamos a simular de que conocemos estas dos cosas para conocer esta tercera. Entonces, O' es por supuesto la velocidad de X en Y, que es la velocidad con la que se lanzó, o más bien con la que se empujó el cañón en el video. Entonces, si le pongo un menos aquí y un menos acá, y sumo estas dos cosas, o sea, le sumo E0P, bueno, le sumo menos O' a OP, tendría O'P. Entonces, O', la O'P sería Vx y menos Vx y más V0 y menos GT. J. Y esto es 0. Y como
había predicho, esta vez sí. Tenemos lo que estábamos esperando. Respecto a O', esto es solamente un lanzamiento vertical. Lamento haberlos dejado sin mucho tiempo para responder preguntas, pero era necesario pasar este contenido. No entiendo tu pregunta, Dante. O sea que usted dice que el lanzamiento vertical, puesto que está en el eje Y, en este caso la J, el J, la J, pues. Ujú. Solamente hay componentes para J. Entonces, desde esta perspectiva, el movimiento es solamente vertical. Ujú. Entonces, me quedan 10 minutos. Hasta ahora, ¿alguien tiene dudas sobre el contenido? Pero esa fórmula que puse ahí del vector es la que ya había dado antes, ¿cierto? La primera. ¿Esta? Sí. Sí. Es esto menos esto es igual a esto. Era esencialmente lo que acabo de borrar. Ah, Así vale. que, disculpen. Bien, si no hay más preguntas, supongo que los puedo dejar con un pequeño ejercicio resuelto del libro. Tener algo con números esencialmente. No es la idea de que nos quedemos solamente con ejemplos abstractos. ¿Dónde está? Bueno, Margaret, respecto a la clase pasada, si no me equivoco sí lo hice, pero mi memoria es frágil, así que voy a revisar si es que subí de verdad el video de la clase pasada. Ahí está. Entonces, este es un problema resuelto, así que si es que no alcanzamos, si es que no terminamos de hacerlo en los 8 minutos que nos quedan, pueden seguir los pasos del libro. El problema, el bote de la figura 324 se dirige hacia el norte cuando cruza un río ancho con una velocidad de 10 kilómetros por hora relativa al agua. Clave, el bote cruza el río ancho con una velocidad tanto relativa al agua. Eso quiere decir de que respecto al agua, el bote se mueve de la manera que está recién descrita. El río tiene una velocidad uniforme de 5 kilómetros por hora hacia el este. Calcule la velocidad del bote respecto a un observador ubicado en la ribera. Por la ribera, por supuesto, nos referimos a tierra firme, adyacente al río. Entonces, podrá ser un poco obvio, pero
pero claramente estos 5 kilómetros del río hacia el este son la velocidad del río, o sea, la velocidad del río respecto a un observador que está en tierra firme. Entonces, aquí la dificultad, por decirlo así, es de que conocemos el movimiento relativo, pero no conocemos el movimiento, o sea, conocemos cómo se mueve respecto al observador móvil, y queremos saber cómo es que se observa respecto a un observador estático. Entonces, recordamos, era O'P o P menos O'. Entonces, la clave es quién es P, quién es O' y quién es O. Para resolver O está en la ribera. O', para personificarlo, podríamos decir de que es alguien nadando en el río. No nadando, porque eso implica de que está así. Alguien flotando en el río. Y por supuesto P es el móvil, que sería la lancha. Entonces, lo que queremos saber es así. La velocidad del bote con respecto a un observador ubicado en la ribera. Entonces, nos piden la lancha respecto a alguien que está en la ribera. Nos piden P respecto de O. Nos piden la velocidad de P respecto a O. Tenemos esto y sabemos esta cosa y sabemos esta cosa. Entonces vamos a ordenar esto para que se iguale a la incógnita que estamos buscando. Entonces esto sería O'P más O'. Entonces, esto sería alguien que está flotando en el río respecto de alguien que está en la ribera. Y eso sería, por supuesto, la velocidad del río. La velocidad del río sería 5 kilómetros por hora hacia el este. Y eso es 5i. Y P respecto a O' es la lancha respecto a alguien que está flotando en el río. ¿Qué es lo que nos dijeron primero? Cruza un río ancho con una velocidad de 10 kilómetros por hora relativa al agua. Y por lo que vemos en la figura, está cruzando en la dirección y positiva, así que vamos a seguir lo que está diciendo ahí. Entonces eso sería 10J y esa sería la velocidad. 5i más 10J, pero aquí lo tengo al revés. Ahora, el libro hizo las matemáticas por nosotros, así que
A ver, Vx sobre Pi. Entonces, es este ángulo que calculo. Sí. Todo. Cálculo del ángulo compuesto. Entonces, el libro calculó este ángulo, no el ángulo de aquí, que sería el ángulo que corresponde según la fórmula. Porque, para que no se confundan, calculó Vx sobre Vi en lugar de Vi sobre Vx. Entonces, para lo que le interese, el módulo de esta velocidad sería 11,2 kilómetros por hora. Y el ángulo este sería 26,6 grados centígrados. Son las 9:30. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el ejercicio? Esa velocidad yo creo que la sacó utilizando eso de los polares, ¿no? La velocidad Ujú. es Pitágoras, pero sí, Ah, es la Pitágoras. forma es la fórmula del radio para la transformación de cartesianas a polares. Es esencialmente lo que hizo el libro aquí. Yo solamente anoté los resultados. Pueden seguir los pasos y sí, esencialmente está transformando de cartesianas a polares, pero aún así es esencialmente Pitágoras. Ok. No hay mucho que analizar al respecto. Bien, voy a detener la grabación. Voy a seguir atendiendo sus preguntas.